Su única misión era hacer exploración, pero al ver a la flota inglesa en el estrecho San Carlos, atacó a la fragata que tuvo más cerca, le causó daños y escapó llevando la información vital a los altos mandos. Owen Crippa, con un avión de entrenamiento avanzado, realizó esa hazaña hace 40 años. Owen, estuviste preparando tu libro durante muchos años, siempre tuviste duda de sacarlo, no sacarlo. ¿El libro contiene cosas que hasta ahora nunca contaste en tus charlas? Sí, sí. En realidad, yo durante toda mi vida llevé mi libro de bitácora. Desde mi escuela primaria yo iba escribiendo las cosas más importantes que iban pasando en mi vida. Querido diario. Era un diario, ¿sabes qué es un diario? Y hace unos 5 o 6 años atrás dije, voy a volcar eso, porque eso fueron las vivencias que teníamos diariamente, que algunas de ellas vos compartiste con nosotros. Y cuando lo volqué la primera vez y lo releí, dije, me planteé qué iba a aportar con eso, porque mezclaba inclusive mis percepciones políticas de este pobre país y decía, ¿qué voy a aportar con esto? Y lo tiraba. Y así ocurrieron 4 veces, hasta que hace 2 años atrás me encuentro con un escritor que vos también lo conocés, Claudio Meunier, y me pregunta, Owen, ¿cuándo largás tu libro? Y le conté. Me dice, no, si haces así no lo vas a escribir nunca, porque cada vez que lo releas vas a encontrar algo. Me dice, te propongo algo, anda escribiendo y lo que me vas escribiendo, mándamelo. Y así fue. Fue capturando tus textos. Sí, él fue capturando mis textos. Hace unos 6 meses atrás me dice, bueno, venite hasta Bahía y vamos a empezar a darle forma. Digo, bueno, me iré unos 10 días, va a sobrar. Bueno, esos 10 días me estuvo trabajando de la mañana hasta la noche. Yo llegaba a casa y quería descansar y me seguía mandando material para revisar sábados, domingos. ¿Qué temas tiene tu libro que no contaste hasta ahora? Tiene lo diario, la vivencia, cuenta qué comíamos, cómo comíamos, por qué dejamos de hacer esas filas que vos te acordarás de 1 kilómetro que yo me ponía como último de mi gente y me daban a la 1 de la mañana un guiso frío, bajo llovizna. Cuenta cómo dormíamos, cuenta cómo nos organizábamos, porque pensá que teníamos que hacer todo, teníamos que cuidar nuestro refugio, nuestra ropa, arreglar nuestros aviones, cargar nuestros aviones, hacer guardias. Es decir, éramos 10 personas que hacíamos todo. No teníamos ningún apoyo, a tal punto que teníamos que esperar que alguien dispusiera un vehículo para trasladar los 5 kilómetros que estábamos del refugio hasta nuestros aviones. Tuve que secuestrar una camioneta, tuve que arreglar esa camioneta, desarmando camionetas inglesas para sacar repuestos que me pudieran permitir. Esas vivencias cuento que no sé si vos llegaste a percibir esa histeria que existía en el comando, ¿viste? Cuento eso, las cosas que yo vivía adentro del comando cuando iba a pasar un informe, cuestiones que me revelaban, que me hacían reaccionar, ¿no es cierto? Esas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Pusilanimidad? Y sí, aparte, esos contrastes tan violentos. Nosotros veníamos del frente de combate, llegábamos ahí, cuando llegaban pilotos de Fuerza Aérea, oficiales de ejército que venían del frente o de Infantería de Marina y que algún jefe lo observara por tener las botas sucias. Y ellos estaban acicalados, tomando un cafecito, ¿viste? Esos contrastes desagradables. Owen, esos jefes, ¿a vos te merecen repudio? ¿Vos considerás que fueron un factor en la derrota? Sí, no tengo dudas, independientemente de que hayan sido de segundo o tercer nivel algunos, pero no tengo duda que fueron determinantes. Fíjate que de todos los que estuvieron ahí, yo solo destaco a un almirante. De todos los que yo vi ahí, brigadieres, generales, almirantes, yo destaco a uno solo. ¿Quién? A lo mejor Otero.
independientemente de que tenía yo algunas discusiones con él, independientemente de que algunas veces yo me sentí mal por cuestiones que él planteaba. ¿Y el comandante de tu escuadrilla? Bueno, en el caso de Molteni, yo siempre le digo, yo tengo respeto porque demostró mucho valor. En ningún momento del conflicto yo compartí ni con mi comandante ni con mi segundo, por circunstancias, por esta guerra que no fue planificada, esta guerra que hizo que fuéramos improvisando a medida que iban surgiendo situaciones. Fíjate que desde el momento que, después de mucho insistir, consigo que me den de pase junto con 3 pilotos más que estábamos en la misma situación, de la tercera a la primera de ataque, a los 3 días de estar yo en Punta Indio ya me destaco a Río Grande y ya empiezo a quedar a cargo de los grupos donde yo siempre estuve, y de ahí me mandan a Espora, donde me hago cargo de 10 aviones, y de ahí me dividen 5 aviones a Trelew y 5 aviones en Espora, y después me voy de nuevo a Río Grande, donde tampoco me encuentro ni con mi comandante ni con mi segundo. Ahí me encuentro con el Chino Benítez, en paz descanse y gloria y honor para él. Con él hacemos los precálculos para todos los ataques posibles, es decir, en función de la información de los JEI, que es la publicación esta técnica que te da características con mucho detalle de todas las unidades enemigas, tanto sea de tierra como de aire como de mar. Calculamos en función de nuestras capacidades, del armamento que podíamos llevar y la característica de los buques ingleses, cómo debíamos hacer cada uno de esos ataques en función de cálculo de probabilidades. Y preparamos carpetas para todos los posibles ataques que pudiésemos hacer. Ahí surge algo cómico que después yo lo pongo en práctica, cómico en ese momento, pero una situación real. Nuestras miras eran miras convencionales, no eran miras computarizadas. Entonces, yo en pleno combate, si quería tirar con cañones, tenía que aplicar una graduación de mira, y si tenía que tirar con cohetes, otra graduación de mira, y si tenía que tirar con bomba, otra graduación de mira. Evidentemente, en pleno combate no podías hacerlo, así que con el Chino Benítez imaginamos posiciones que pintamos en las miras de nuestros aviones. Yo decía, bueno, tiro con cañones y quiero tirar con bombas, voy al puntito rojo. Y eso lo usé. Vos hiciste lo imposible para ir al frente. ¿Qué dijo tu papá, por ejemplo? Cuando yo insisto para ir, ¿por qué? Porque si bien el capitán Martini es uno de los que promueve mi reincorporación a la primera, él estaba como jefe de operaciones en Río Grande. Pero lógicamente, el comandante de la escuadrilla no quería llevar a los que nos habíamos incorporado, quería llevar a su plana mayor, a sus oficiales, a sus pilotos. Entonces yo me presento de nuevo al capitán Martini y le planteo, digo, mire, le agradezco que me haya permitido venir, pero yo de acá no hago nada, yo quiero estar en el frente. Y a los pocos días, ahí me tengo que trasladar con los aviones, con un grupo de aviones que estaban a mi cargo, a Ushuaia, porque no había más lugar en Río Grande, ni para dormir, ni para estacionar aviones, porque estaban aviones de la Armada, aviones de Fuerza Aérea, helicópteros de Ejército. Y a los pocos días me llama, cuando llego a Río Grande me dice que me iba a trasladar a las islas, a Puerto Argentino. Me dice, vaya al hangar y elija 5 mecánicos de estas especialidades. Perfecto, voy al hangar, reúno a todos, les cuento, y cuando pido voluntarios se me tiran todos arriba, pero cuando yo te digo se me tiran, es literalmente, se me arrojaban y me agarraban de los brazos para decirme, yo quiero ir, yo quiero ir. Entre esas personas había soldados. Nuestros grupos generalmente no operábamos con soldados. Había algunos que cumplían tareas menores, pero operativamente en nuestro grupo eran todos profesionales, tenían que ser o pilotos o mecánicos. Pero con esto te da la pauta de cuál era el espíritu. Cuando termino de hacer eso, que ordeno preparar nuestras cosas nosotros llamábamos nuestros bártulos, era una bolsa del barco con las pocas cosas que podías poner, y ahí estaba tu vida, tu hábitat. Me vuelvo a la base y pido juntarme con Roberto Silvester y José Arca, compañeros míos, también pilotos de combate. Ellos estaban volando A4 en ese momento.
y les explico que me habían autorizado, les cuento, me han autorizado a ir a Puerto Argentino, pero yo no quiero que mi familia se entere, porque no quería crear malestar. Y ahí armo toda la tramoya esa de que si llegan cartas de Norma, o de mis hermanos, o de mis amigos acá, cuando me mandan material, envíenmelo para allá. Y yo de allá contesto y ustedes las despachan desde acá. Es decir, hasta ese momento mi familia no sabía que yo estaba en las islas. Y cuando comienza a salir información, que vos sos el culpable de que sale la información de la acción, a pesar de que yo no quería. No estoy para entrevistas. Sí, No estoy para entrevistas, estoy para combatir, me dijiste. Sí, fue así. Yo no sabía qué pasaba en el continente. Y bueno, se produce el ataque, se producen los otros combates, los ingleses empiezan a avanzar sobre Puerto Argentino, y ya en los últimos días digo, bueno, yo voy a terminar combatiendo acá, seguramente desde tierra, quiero despedirme de mi familia. Así que ahí llamo a Norma, había que hacer tenía que ir a la central de comunicaciones, por radio se hacía hasta Radio Pacheco, creo que se llamaba algo así. Radio Pacheco hacía una conexión telefónica y yo podía hablar con mi esposa. Cuando Norma atiende y me escucha, lo primero que me dice, te felicito. Viste, yo desorientado, digo, ¿por qué me felicitas? Por todo lo que estás haciendo. Y vos, ¿cómo sabes qué es lo que estoy haciendo? Porque lo estoy leyendo en la revista, lo estoy escuchando en televisión. Bueno, charlamos un poquito, me contó de Paola, de sus padres, y bueno, corto con Norma y llamo a mis padres, y atiende papá. Y papá lo primero que me dice es, ni me saludó, lo primero que me dice, no aflojes ni bajo el agua. No aflojes ni bajo el agua. Después charlamos, me contó, por supuesto, que hablé con mamá, pero ninguno, viste, me dijo, cuídate, nene, no, al contrario, me dieron una fuerza. ¿Qué le dijiste a Norma, a tu esposa? ¿Que no podía llorar? Ah, no, eso le he dicho antes, porque el día que el capitán Martini me dice, está bien, Cripa, pase Pascuas con su familia y el lunes lo espero en Punta Indio, yo llego feliz a casa a decirle a Norma. Y Norma mira y me dice, no puede ser que estés contento porque vas a ir a la guerra. Entonces, bueno, ahí traté de explicarle lo que yo sentía, cuál era la posición de nuestro matrimonio. Ella se había casado con un militar, era mi profesión, y el país me pagaba para que yo lo defienda, y ese momento había llegado. Entonces, bueno, charlamos toda esta cuestión. Ahí le dije, vos tenés que ser de acero, esas fueron mis textuales palabras, no podés llorar ni con amigos, ni con tus padres, ni con tu hermano. Si tenés ganas de llorar, busca tu espacio cuando estés sola y llorar, pero vos tenés que ser el sostén de la familia. Cuando te dan la misión el 21 de mayo, ¿la recibiste con alegría porque estabas contento de ir a pelear? En realidad el 20 de mayo, ya cuando volvemos de reparar un avión, volvimos a la madrugada, ahí ya sabíamos que teníamos que cumplir esa misión. Sabíamos que era una misión de riesgo. Por eso yo decido que sea Talarico, compañero mío y amigo, que me acompañe, porque del grupo éramos los dos que teníamos mayor experiencia. Sí, no sé si alegría, pero sí responsabilidad. ¿Por qué? Porque en principio me piden que vaya a hacer apoyo aéreo cercano. Apoyo aéreo cercano es una misión de tiro en proximidades de propia tropa para batir al enemigo que lo está hostigando. Una operación que necesita una coordinación perfecta de comunicaciones, y yo era especialista en eso, y no teníamos comunicaciones. ¿Qué implicaba? Que yo no sabía dónde estaba la tropa argentina, no sabía dónde estaban los ingleses, y pretendían que yo fuera a hacer un tiro de apoyo. Digo, están locos, yo no voy a arriesgar una sola munición
por la vida de un compatriota, ¿no? Así que desisten de que haga esa misión. Pido que me permitan cambiar munición, porque digo, me voy a encontrar con buques. No, simplemente se va a encontrar con lanchones, ataque de helicóptero, lanchones de desembarco. No me permiten cambiar bombas, pero yo sabía que me iba a encontrar con buques. Una operación de desembarco anfibio implica un serviciado logístico muy grande. No vas a ir con helicópteros y lanchones, vas a ir con barcos de guerra, cargueros, y lanchones y helicópteros, por supuesto. Pero yo quería llevar bombas. No me dejan que cambie las coheteras por bombas. Y cuando llegamos a la pista, uno de los aviones tenía desinflada la rueda, demoraríamos unos 15, 20 minutos. Ahí dicen que no, que hay que salir de inmediato. Por supuesto, yo era en mayor jerarquía, por más que era compañero de Horacio, y ahí decido salir yo. Cosa que la doctrina no prevé. Sí, generalmente la operación mínima, la unidad mínima del avión de combate son 2 aviones. Cuando estás en el estrecho San Carlos y ves un helicóptero que te propones atacar, sin embargo no lo haces. Yo ya había volado al costado de 2 destructores ingleses que estaban en Punta Roca Blanca. Yo voy entrando por el estrecho y ahí a 3-4 kilómetros veo 2 destructores ingleses. Sigo volando para el lado del establecimiento San Carlos y ahí observo un helicóptero que yo suponía que estaba haciendo DAT, detección aérea temprana, DAT. En realidad no estaba haciendo DAT, estaba de blanco fijo. Y bueno, me propongo atacarlo y preparo mi avión, y cuando salgo tengo que ascender un poco porque suponete el helicóptero estaría, yo vendría a unos 200 metros volando sobre la superficie del canal, y el helicóptero estaría 500 metros, es decir que empiezo a ascender para atacarlo, y ya estaba en distancia de tiro cuando me queda a mi izquierda toda la flota inglesa. Veo una operación de magnitud, ¿viste? En ese momento digo, bueno, es más redituable dejar sin servicio un buque que derribar un helicóptero. Pero eso también por falta de experiencia en combate, ¿me entendés? ¿Por qué? Y porque yo debía haberle tirado 2 o 3 ráfagas a ese helicóptero. Y después seguir al buque. Y después salir al buque. Pero mi falta de experiencia en combate. A mí me atrajo el blanco de mayor importancia, me subyugó ese blanco, ¿me entendés? Y la cabeza mía funcionaba a 18.000 revoluciones. Entonces, esa conclusión hace que yo tenga que hacer un giro violento, ¿te imaginas? Yo vengo a 500 kilómetros por hora, a 300 metros, decido esto, la inercia de mi avión me lleva a 10 metros del helicóptero, con mi panza pegada al helicóptero. Y ahí yo alcanzo a ver el gesto. John, el piloto del helicóptero, me agradece siempre que yo haya tomado esa decisión. John Hopkins. John Hopkins. Cada vez que me encuentra dice, tomaste una buena decisión. Estos días estuvimos charlando con John en una video. Y ahí decido tirarle al primer buque. Que era la Argonaut. Yo no sabía que era la Argonaut. Por supuesto tengo que hacer un esfuerzo muy grande porque, como era todo armamento convencional, yo tengo que poner a mi avión en un determinado ángulo de ataque para hacer mi lanzamiento a una determinada distancia y a una determinada altura, porque si no, no le pegaba, ¿viste? Por ahí dicen, eran kamikazes los pilotos argentinos porque pasaban por arriba de los buques soportando todo el fuego. Es que todos sabíamos que teníamos que hacerlo así, porque si no las bombas iban a pegar a cualquier lado. Pensá que tenés que tener una determinada velocidad, un determinado ángulo, tenés que lanzar la bomba a una determinada distancia, a una determinada altura, porque con la inercia y la fuerza de gravedad cumple una parábola que si vos no la cumplís exactamente, va a cualquier lado, Y después, una vez que lanzaste, ya estás encima del buque. Y lo único que puedes hacer es levantar la nariz para no chocar del buque, pero no es que fuéramos kamikazes. Sabíamos que doctrinariamente teníamos que hacerlo así, por supuesto,
sabíamos también el riesgo que corríamos. ¿Qué te pasa cuando atacás la Argonauta? Cuando entro en lo que nosotros llamamos corrida de tiro, que es esto que te digo, aprieto, primero quiero tirar con cañones a una posición de artillería que yo veía que corrían soldados ingleses a cubrir. La aprieto y no sale un tiro. Digo, Dios mío, haber llegado hasta acá, y ahí sí, yo pongo en el libro que en ese momento sentí ganas de estrellarme con el avión, en serio te digo, con el buque. Eso no lo había hecho nunca, pero sentí una impotencia. Digo, bueno, llegué hasta acá y no poderles hacer nada. Reviso rápidamente, me doy cuenta que una de las perillas del máster estaba desconectada. Y ahí empiezo, lo primero que le tiro a la posición de esta artillería. Veo que la impacto, caen las personas, no muere ninguna, solamente 2 heridos, gracias a Dios. Y después empiezo a tirarle a toda la parte de puente de comando, porque digo, por lo menos le voy a destruir la zona de operaciones, ¿no? Las antenas de radar y la parte de arboladura de comunicación. Lanzo los cohetes y ya tengo que recuperar. Yo no veo dónde impactan mis cohetes. Los ingleses dicen que creo que 1 o 2 pasaron por arriba del buque y otros pegaron en una plataforma misilística. Eso es lo que dicen los ingleses. Y ahí yo salgo y encuentro ese mare magnum, era algo inimaginable. Barcos, lanchones de desembarco, helicópteros en ese espacio, ¿viste? Entonces ahí me imagino que si yo giraba para escapar, como era mi instinto, ¿viste? Rajar de acá. Digo, si giro y escapo por donde yo entré, me van a bajar como a una paloma. Y ahí se me ocurrió plancharme, volar muy próximo a la superficie del mar, del estrecho, e ir esquivándolos para salir hacia la bahía de Ruiz Puente. ¿Por qué? Digo, si me tiran, corren el riesgo de impactarse ellos también, ¿viste? Así que fui esquivando todo y sabía que cuando superara la última línea de buques me iba a tirar con todo, porque ya estaba con el cuchillo entre los dientes. Entonces, en esa parte yo tenía 90% de potencia, sigo manteniendo el bastón, mi comando de avión con esta mano, y con esta mano agarro el aro de mi asiento eyectable, porque tenía 2, uno bajo asiento y otro acá. Me permitía una operación más fácil y me permitía poder ver. Así que iba navegando con mi avión, escapando así, hasta que veo que el Canberra, que era un carguero que estaba acá, me lanzan un misil. Entonces, en función de la distancia, cuento no me acuerdo cuántos segundos, corto motor y giro hacia el misil. Pasa el misil, vuelvo a poner potencia y yo ya estaba sobre el istmo que separa la zona de San Carlos de la de Ruiz Puente. Y ahí sí, ahí me empiezan a tirar con todo. Yo recuerdo que el suelo debajo mío era como que hervía. Me parecía un guiso, ¿viste? Plup, 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 por los disparos. Salto hacia la bahía de Ruiz Puente y digo, bueno, acá voy a poner una cortina de tierra, por lo menos entre mi avión y los buques. Y cuando llego, me encuentro con otro buque inglés ahí, que ni enterado de lo que yo estaba haciendo, pero yo no sabía si ellos estaban enterados o no. Que creo que era la Arden, que después le ataca Filippi. Y la hunden. Y la hunden, sí. Lecour, varios ataques recibe la. Entonces me voy haciendo zigzag. Cuando yo me alejo de la zona de tiro de ellos, digo, si vuelvo a Puerto Argentino y digo que hay muchos buques, me van a decir, está bien, ¿no? 4 o 5, porque si a mí me hubiesen dicho que en ese lugar tan reducido había más de 4 o 5 buques, yo decía, no, es imposible. Entonces ahí decido hacer un giro por afuera de la línea esa del cordón ese montañoso, y desde arriba dibujo la disposición de los buques y
12 me parece que ubiqué ahí. Pero te elevaste, con lo cual te podían tirar. Sí, me podían tirar. Yo estimo que ellos jamás se hubiesen imaginado que alguien iba a volver a hacer un giro ahí para dibujarlo. Ellos deben haber estado mirando para otro lado, seguramente. Sí, ¿No imaginaron que no volverías? no creo que en ese instante ellos hubiesen imaginado que yo iba a girar y iba a volver. Y bueno, y Dios, viste, que ponía su mano acá y me iba llevando. Y con eso retorno a Puerto Argentino, no vuelvo por el lugar que yo tenía previsto, viste que nos daban la zona, los corredores de ingreso o escape, porque yo sabía que en esa posición había Harris, hacía pocos minutos yo había pasado por ahí y había Harris atacando posiciones de ejército, helicóptero precisamente. Así que vuelvo por la zona de Goose Green, viste, hacia Bahía Agradable. Y ahí yo sabía que iba a pasar sobre posiciones de artillería antiaérea, de ejército y de infantería marina. Y digo, bueno, estos no están avisados que yo vengo. Tengo que ir rascando las piedras y sacándoles los cascos, cosa que no les dé tiempo a que me tiren. Y así hice, iba muy bajo, rascando las piedras, paso a la primera posición, cuando salgo de la loma me encuentro con la otra, alcanzo a bajar, ahí ese grupo estaba en condiciones de tirarme, el que está a cargo de ese grupo, al ver mi avión en esa posición, sin identificar si era argentino o inglés, ordena que no me tiren porque dice, este avión no viene en condiciones de hacernos un ataque. La Chari era. La Chari. Así que bueno, salgo sobre Bahía Agradable, y yo realmente no tenía elementos de navegación, no sabía realmente dónde estaba en ese momento, se había aproximado y quería avisar rápidamente a Puerto Argentino que yo iba a entrar por otro lado, y ahí empiezo a hablar hasta que me toma el controlador de radar y me dice, lo tengo, no se preocupe, ponga rumbo tanto. Mentira, no me tenía, pero esa mentira me calmó muchísimo. Después yo reacciono, digo, no, ¿cómo vas a tener si vengo rascando el piso, estoy a tantas millas? Pero en función de la posición que yo le doy, fíjate vos, ¿no? Qué increíble. Gran trabajo los madridistas. Ni hablar. Me dice, está bien, lo tengo, tranquilo, ponga rumbo tanto, haciendo hasta tal nivel, y después sí, me toma y me lleva hasta el aterrizaje, ¿no? Vos volvías pidiendo que te recarguen las armas. Porque había que salir. ¿Vos querías salir de nuevo? Sí, y yo creo que Talarico también. Sí, estábamos en combate. Pero no te dejan. No me dejan, no sé si fue una buena medida o una mala medida, porque si bien... tu avión no era para eso. Y no sé, pero podíamos dejar un buque fuera de servicio, porque 8 cohetes de 5 pulgadas, lindo soquete, es un lindo proyectil. Cañones de 30 milímetros, es un lindo proyectil. Es decir, evidentemente con ese armamento no podíamos hundir un buque, pero que lo podíamos dejar fuera de servicio, no tengas duda. Por supuesto no teníamos ningún tipo de defensa contra los ataques aéreos, ¿no es cierto? Nosotros podíamos hacer un poco como hice yo, como una guerra de guerrilla, es decir, venir por detrás de la loma, yo tirar y escapar. Y que lo podíamos hacer, seguro. No sé por qué no me dejaron. Owen, se dice que ser valiente no es no tener miedo, sino saber controlarlo. Sin embargo, vos una vez me dijiste que vos nunca sentiste miedo. No. ¿Nunca? No. Una sola vez sentí, no sé si miedo o angustia. Yo no soy de tener miedo. Es que nunca tuve miedo. Nunca viví una sensación que diga tengo miedo. Porque será que pienso que lo máximo que puedo perder en una situación de riesgo es mi vida. Y mi vida no depende de mí o del miedo que yo tenga, depende de Jesucristo, ¿me entendés? Entonces dije, no.
Sí sentí incertidumbre un día que íbamos a arreglar un avión nuestro que había quedado enterrado ahí en la turba, que se había ido de pista, que había nubosidad baja sobre la pista, sobre Puerto Argentino, y nosotros cuando nos movíamos en tierra en esas posiciones que eran permanentemente atacadas, íbamos siempre con casco de infantería, ¿viste? Por lo menos parecía alguna esquila te pegaba en la cabeza, eso te protegía. Y nosotros sentíamos la PAC de aviones ingleses que, viste, que casi siempre estaba orbitando por arriba del alcance de nuestra artillería. Y esos aviones, a la hora y media, 2 horas, venían los de relevo, o ellos ya se volvían por el combustible, picaban graciosamente, se desprendían de sus bombas. Al voleo. Al voleo, sí. Ese día nosotros íbamos caminando y sentíamos los ruidos de las turbinas. Y de repente sentimos el ruido de la turbina cuando el avión está picando. Y de repente sentimos el silbido de las bombas. Pero nosotros no veíamos ni los aviones ni las bombas. Y me acuerdo que nos tiramos entre medio del barro, la turba y los excrementos, porque estábamos rodeados de trinchera y no había baños químicos. Y yo enterraba mi cabeza en el suelo y decía, Dios mío, ¿dónde va a caer esta bomba? ¿Dónde va a caer esta bomba? Ese fue un momento, sí, de mucha angustia, es decir, puedo decirle de temor, ¿me entendés? De temor. Hasta que sentimos que explotaron las bombas, listo, nos limpiamos el barro y seguimos. Y otro, una noche, pero también, porque viste, eran situaciones que vos estabas entregado, muy entregado a la buena de Dios, que estábamos durmiendo en el hangar, todavía no dormíamos en la casa, y que se produce un tiroteo y que vos decías, lo único que me protege es una chapita, ¿viste? Y que estábamos durmiendo en el suelo, y vos decías, bueno, que pegue un poquito más arriba de donde estoy yo. Pero sí, en situaciones de... no tuve muchas. Owen, vos ya no podías salir a volar por la situación y decidís combatir en tierra. Vos estás en guerra. Vos estás en guerra. Vos podés tener un tanque, un avión, un buque. Pero si te destruyen el tanque, el avión o el buque, o ese tanque, o ese avión, o ese buque, no tiene munición y vos tenés un fusil, vas a seguir combatiendo con un fusil. Siendo un aviador naval, querías pelear como infante. Quería pelear como un soldado. ¿Y qué haces? De hecho, sé tirar. No tiraré muy bien, pero sé tirar. ¿Qué haces entonces? Bueno, pido más munición de fusiles y yo había llevado 1000 bolsas de arpillera y palas. ¿Por qué había llevado 1000 bolsas? Porque digo, pregunté antes de ir, ¿cómo están los aviones? Están a la intemperie, no tienen protección. Bueno, llenemos bolsas y hagamos herraduras. Eso había sido mi intención. Cuando yo me pongo con la gente, éramos 10, a llenar 1000 bolsas, era un laburo de esclavo, ¿no? Pero nos pusimos. Ahí llega el almirante Otero y me pregunta qué estoy haciendo. Llega a cabecera. Yo no lo conocía, no se presenta, lo saluda. ¿Qué están haciendo? Le explico, estoy llenando estas bolsas. Me dice, no. Dice, no, déjelos vacíos los aviones, déjelos sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de protección. Digo, ¿cómo, señor? No, dice, porque cuanto más protección usted le ponga, les va a traer más a los ingleses, porque van a ver, dice, acá esto hay que destruirlo. Dice, si usted los deja librados así, desparramados acá en el pasto, como están ahora, los ingleses van a pensar que son maquetas. De hecho, hicimos algunas maquetas de madera, me dice. Bueno, yo para mis adentros lo maldecía porque digo, nada, ¿cómo puede ser? Y la historia le dio la razón.
mirá que estábamos ahí en la cabecera, cantidad de bombardeos, aéreos, naval, y ni un solo rasguño en nuestro avión. Por ahí alguna esquirla que nos pegaba a nosotros, pero increíble. Te decía... ¿Y en qué usaste las bolsas? Y bueno, ya la última parte teníamos un solo avión operativo, teníamos otro avión que lo teníamos solamente con cohetes porque no podíamos cargarle ni bombas ni cañones. Porque la guerra fue improvisada, ¿me entendés? Porque no se había planificado la logística para mantener esos 3 aviones. Los responsables de eso tienen que haber. Y digo, bueno, cuando los ingleses estén acá y nosotros no podamos salir, vamos a combatir como infantería. Entonces ordené hacer 3 defensas, 3 semicírculos, 3 herraduras, y en cada herradura iba a disponer munición, 3 fusiles, comida y remedios. Entonces 9 de nosotros iban a estar ahí y 1 iba a ser de enlace y apoyo. Pero bueno, no me dejaron hacerlo tampoco. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Vino un jefe a decirte que no? Sí, vino uno de los jefes, me preguntó qué estaba haciendo, le expliqué, y me dice, usted está loco, Clipper, cuando nosotros veamos a los ingleses acá, yo soy el primero que va a sacar una banderita blanca. ¿Y qué sacaste vos? No, me puso muy incómodo, lo traté muy mal. ¿Le pusiste una pistola en la cabeza? No sé, pero lo sé que lo traté muy mal. ¿Merecido lo tenía? Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando a los pocos días yo tenía que quedarme en Puerto Argentino, disponen mi inmediata salida, todos quedamos sorprendidos. Y yo pensé que era porque me iban a hacer un consejo de guerra por esa actitud mía. Y bueno, y todo el grupo estaba acongojado, ¿viste? Diciéndome, uy, todo, papá. Entonces digo, no, si me van a hacer un juicio y me van a fusilar por esto que yo hice, no se preocupen, porque si vuelve a ocurrir, lo voy a volver a hacer. Pero todos estamos convencidos de que eso iba al juicio. Sin embargo, cuando llegaste a Buenos Aires... No llegué a Buenos Aires. Salí y me cargaron así como estaba. De hecho, lamentablemente, muchas pertenencias mías quedaron en Puerto Argentino porque no tuve tiempo ni siquiera de ir a recoger, ¿no?, mis cosas. Me cargan en un avión de transporte, que ya fue terrible ese vuelo, porque te imaginas, iba entre muertos y heridos, fue espantoso. Llegué así, todo embarrado a Río Grande. Ahí me recibe un jefe, no me da demasiadas explicaciones, me cargan en un avión de aerolíneas, que yo me acuerdo que me senté y la gente alrededor mío se corría, pues te imaginas el dolor que yo debo haber tenido. Yo tenía que presentarme en el Comando de Aviación Naval, que estaba en la base aeronaval Comandante Espora. En el aeropuerto había una camioneta con un chofer esperándome, me lleva hasta las puertas del Comando de Aviación Naval, que eran unas puertas dobles de hierro y un escalón, una escalinata de 3 escalones. Y esos 3 escalones fueron los escalones más altos y pesados de mi vida. Yo iba para que me fusilaran. Así que abro esa puerta y el suboficial que estaba de guardia avisa al resto que yo estaba entrando al Comando de la Aviación Naval. Y había un hall muy grande donde se habían preparado boxes, donde todos los jefes del Estado Mayor del Comando de Aviación Naval estaban trabajando, cada uno en su función. Y todos se dan vuelta, me miran, se paran y empiezan a aplaudirme. Y que en mi cabeza era como una licuadora, digo, viste, vos vas a que te fusilen y te empiezan a aplaudir. Digo, bueno, ¿qué pasa? No entendía nada.
Vienen todos, me saludan, me preguntan, me saludan, me abrazan. Y después me llevan a otra oficina donde me imponen para qué me habían llamado. Me habían llamado para que conjuntamente con los aviones Canberra de Fuerza Aérea coordinara una misión de minado del estrecho San Carlos. Muy tarde. Claro, es lo que yo les dije, miren, esta misión de minado debía haberse hecho hace un mes cuando nuestros buques ya dejaron de navegar ahí. Ahora no tiene sentido. De hecho, va a resultar imposible llevarla a cabo. Y fue así, porque a los pocos días ya se produjo la rendición. Owen, ¿pensás que tuvo que haber existido un combate final? Mirá, hace un tiempo vos comentaste que Seyneldin no había combatido, no había disparado un tiro. Y yo recuerdo cuánta gente salió a agredirte. ¿Cómo vas a decir eso de Seyneldin? Y yo salí a defenderte porque estaba yo ahí. Y ambos compartimos momentos con Seyneldin. Y yo no tengo ninguna duda que Seyneldin estaba esperando ese combate final. Pero cuando los comandos le ofrecen hacerse cargo, él se niega. Pero ¿cómo te vas a hacer cargo? Era una rebelión. Era el teniente coronel. Los que tenían que hacerse cargo eran otros. Nadie se hizo cargo. Nadie se hizo cargo. Pero ¿vos pensás que debía haber un combate final? No tengo dudas. Hubo tropa que no combatió. Y la tropa, uno de ellos es la de Seyneldin. O Robacio, que Robacio tenía todavía espíritu para seguir combatiendo, independientemente de que flaqueaban ya sus fuerzas. Pero le dejaron la puerta sin cerradura, sin llave a los ingleses. No tengo dudas. Y en ese combate final teníamos que estar todos los que estábamos ahí, los del comando, todos los que estábamos ahí con los fusiles estos que yo quería preparar. Pero no tengas dudas, Nicolás. Yo estoy convencido que los ingleses hubiesen reculado. Estoy convencido. Es muy triste, fue muy triste para mí. Lo dicen los propios ingleses, de que esperaban con temor el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar. Pero que nunca tuvo lugar. Owen, a 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? No. No, porque uno tiene que ser consciente de sus capacidades y limitaciones. Para yo darte una afirmación tendría que tener 40 años menos, que sería fantástico, pero es una utopía. Sí, por supuesto, colaboraría y sí, por supuesto, considero que podría estar combatiendo, no en los niveles ni en los lugares de aquella época. No en los niveles, pero sí, por supuesto, algunos tipos de acciones podría ser, seguramente. Gracias, Owen. No, gracias a vos.